Gloria Lago nació en Vigo, donde estudió en un colegio bilingüe, español e inglés. A los 6 años cursó sus estudios en un colegio en Inglaterra y desde esa edad hasta los 18, sus veranos transcurrieron en Inglaterra, Francia y Alemania para perfeccionar esos idiomas. Dudó entre estudiar periodismo, derecho o filología, pero finalmente se decantó por esta última, licenciándose por la Universidad de Santiago. Al año siguiente, Gloria Lago aprobó las oposiciones al cuerpo de profesores de secundaria. Desde entonces es profesora en un instituto en Vigo, donde vive. Hace 10 años, a través de un posgrado, se especializó en literatura en lengua inglesa, siendo la lectura uno de sus principales hobbies. Devora libros de historia, incluso llegando a escribir una novela histórica. Le gusta la música, sobre todo Händel, cocinar, pasear por el bosque, la jardinería y la aromaterapia. Siente debilidad por los animales abandonados, no soporta las injusticias y no comprende la deslealtad, pero sobre todo rechaza el fanatismo. Es la mayor de 3 hermanos y madre de 2 niños. Desde el año pasado preside Galicia Bilingüe, una asociación sin ánimo de lucro que nace a raíz de la aprobación de un decreto de normalización lingüística que reduce la presencia del castellano en la enseñanza a favor del gallego. Hicieron famosa la máxima tan gallego como el gallego, porque Gloria Lago, como gallega y como filóloga, adora el idioma de Rosalía. Hoy, en Perfiles, Gloria Lago. ¿Cuál es el recuerdo más grato que tiene de su juventud? Bueno, pues tal vez las sobremesas familiares después de alguna comida de Navidad, cuando podía disfrutar de la presencia de mis abuelos, que ahora ya no están con nosotros. Y de mi juventud, pues recuerdo con mucho cariño los viajes en verano al extranjero. Tuve la suerte de tener unos padres que se sacrificaron mucho para que yo tuviera una buena educación, y la sensación de llegar a un país donde se hablaba otro idioma, donde había niños con costumbres diferentes, pues me hizo aprender muchas cosas, sobre todo respetar, y también que aunque lo nuestro es estupendo, pues todas las culturas tienen algo bueno y de todo se puede aprender. ¿Considera que fue una buena estudiante, regular o mala? Bueno, yo tenía que dedicarle muchísimo tiempo a perfeccionar los idiomas, tenía muchísimas clases particulares, pero yo creo que en el colegio, en el instituto, lo que más estudiaba era lo que más me gustaba. Literatura, lengua, historia. Las asignaturas de ciencias la verdad es que no me interesaban nada, entonces solamente estudiaba lo justo para poder aprobar. Me lucía un poquito más en las asignaturas que más me gustaban. ¿Cuándo supo que se dedicaría a la docencia? Pues la verdad es que me recuerdo siempre dando clase de inglés. Empecé a los 15 años en una academia, me ofrecieron la posibilidad de encargarme de los pequeñitos y así, bueno, pues a cambio no me cobraban las clases de francés, y empecé a darles clase, y desde entonces hasta hoy, durante mi época de estudiante en Santiago, siempre di clases particulares a niños, sobre todo, para poder, bueno, pues, tener mi dinero para gastos, ¿no? Para no estar siempre pidiendo en casa. Y después, bueno, pues una vez que aprobé la oposición, empecé a trabajar en un instituto y hasta hoy, y la verdad es que con el tiempo he descubierto que me gusta mucho más de lo que pensaba, sobre todo una vez que empiezas a hacerte mayor, el contacto con la gente joven es muy gratificante, algunos son realmente geniales. ¿Cuáles son sus principales aficiones? Pues a mí lo que más me gusta es escribir, me gusta muchísimo. Dedico eso, o dedicaba muchísimo tiempo. Me gusta pasear por el bosque, me gusta curar animales heridos, me gusta hacer jabones y perfumes, me gusta la música, me gusta cocinar. Bueno, todo eso lo he tenido que aparcar porque desde que empecé a trabajar en Galicia Bilingüe pues no tengo tiempo más que para esto. Pero bueno, se ha quedado ahí esperando el momento de retomarlo. ¿Prefiere un buen libro o una tertulia de amigos? Bueno, pues depende del momento. Si tienes ganas de recogerte y disfrutar un poco de tu mundo interior, pues te refugias en la lectura, y si tienes más ganas de abrirte a los demás, bueno, pues una tertulia con amigos, sobre todo después de una buena comida, es deliciosa. A mí me gusta mucho invitar amigos a comer o a cenar a casa, cocinar para ellos y después charlar 2 o 3 horitas. ¿Cuál ha sido el último libro que ha leído? ¿Por qué lo eligió? Pues durante muchos años tuve que leer obras en lengua inglesa por motivos profesionales, y había alguna asignatura pendiente por ahí. Había un libro que tenía muchas ganas de leer, que era Madame Bovary,
y empecé a leerlo, pero lo dejé a medias cuando precisamente empecé a trabajar en Galicia bilingüe, o sea que está encima de mi mesilla de noche, esperando. Y sí leí otro libro que bueno, tenía más que ver con el tema en el que estoy trabajando ahora, y es un libro que recomiendo a todas aquellas personas que quieran tener una visión un poco de conjunto de cuál es la problemática lingüística en España. Es un libro muy ameno que escribió un filólogo que tristemente pues, falleció en un accidente hace 3 años, Lodares. Se titula El paraíso políglota. Solamente hay algo del libro que a mí no me gusta, y es que el tratamiento que hace de la lengua gallega es un poco frío. Tal vez las personas que no viven en comunidades bilingües no son capaces de captar lo que sí captamos los que convivimos con 2 idiomas, pero el tratamiento histórico y filológico me parece impecable y lo recomiendo. Si tuviera que elegir entre la familia y los amigos, ¿a quiénes escogería? Bueno, pues yo creo que ya a estas alturas he hecho una pequeña selección de las personas de mi familia con las que más congenio y también de amigos. Entonces, pues, yo no establezco diferencias, son personas y personas que quiero, con las que he vivido experiencias y con las que me siento a gusto. ¿Prefiere la playa o la montaña? Pues prefiero el bosque. Si hay un regato, un río pertiño, pues mejor. ¿Se encuentra más a gusto en el campo o en la ciudad? A mí me gusta mucho vivir en el campo. De hecho, al final he decidido irme a vivir al campo. Tengo una casita que, bueno, pues, he cultivado yo el jardín, he plantado los árboles, pero también necesito la cercanía de la ciudad. Afortunadamente en Galicia pues tenemos la suerte de contar con lugares maravillosos muy cerca de las ciudades, entonces podemos combinar los 2 amores. ¿Utiliza vehículo propio o transporte público? Pues siempre que puedo rehuyo de utilizar el coche. Si puedo camino o tomo un autobús. Me parece una carga en una ciudad tener coche. ¿Cuáles son los principales objetivos de Galicia bilingüe? Pues conseguir para Galicia una política lingüística que sea homologable a las que están vigentes en cualquier país europeo o no europeo, simplemente países democráticos en los que se respetan los derechos de los ciudadanos. Y si hay más de una comunidad lingüística y más de una lengua oficial, como es el caso de Galicia, pues en este caso, en la enseñanza, los padres suelen elegir el idioma en el que se educa a sus hijos, aunque tengan el otro idioma como asignatura obligatoria, por supuesto. Y después, pues que se respete el bilingüismo que existe en la sociedad, es decir, que las señalizaciones estén en los 2 idiomas, a quien puede molestar, que la administración se dirija al ciudadano en la lengua que el ciudadano elija, y que la cultura en los 2 idiomas se fomente, es decir, no se puede tolerar o no se debe tolerar que en una comunidad en la que existen creadores en ambas lenguas solamente se subvencione a los creadores en una de las 2 lenguas, y eso lamentablemente es lo que está sucediendo en Galicia, de manera que podríamos privarnos de la aportación muy valiosa de personas que pueden escribir o hacer documentales o películas en castellano siendo gallegos. ¿Cuál es la situación actual de la lengua gallega? Bueno, a nosa asociación está preocupada principalmente por os dereitos civis, é dicir, a nos o que nos preocupa é que as persoas pois, teñan respetado o seu dereito a ser educados en calquera das 2 linguas. Ahora ben, eu como persona e como galega e como estudiante de idiomas, pois, evidentemente teño a miña propia opinión. Eu o que contemplo na sociedade galega é que a situación anterior, na que se vulneraban os dereitos lingüísticos dos galegofalantes, pois afortunadamente xa é o pasado. Agora, pois, calquera persoa que quera dirixirse á administración en galego, pois, ve contemplado este dereito. O normal é que unha persoa que quera que os seus fillos sexan educados na lingua galega poda escollelo, por eso nós queremos que se poda escoller a lingua vehicular. A conservación das linguas minoritarias é moi complicada. Cando conviven 2 linguas e unha delas ten un poder de comunicación tan grande como ten o castelán, pois é un asunto moi complicado. Tamén me preocupa o tema da normativización. Eu, onde vivo, pois a xente fala o galego de sempre, o galego que mamaron dos seus pais, un galego pois moi ligado á natureza, e ás veces cando escoito alguén falar de galego deturpado, a min moléstame especialmente, porque esta xente pois non utiliza pois vocablos que aparecen no galego normativo, pero teñen un galego moi fermoso e a min gustame falar con eles nese galego natural, eu chamo galego natural,
Eu comprendo que hai que adaptar unha lingua pois, a linguaxe administrativa, adaptar a cidade, a vida urbana, pero, bueno, hai que ter tamén un pouco de cuidado con non perder ese outro galego tan fermoso que temos aí gracias á herdanza dos vellos, non? A xente que o transmitiu de xeito oral, familiar, non? ¿Considera que hay una imposición por parte de los poderes públicos para la utilización del gallego? Pues rotundamente sí, sí, sí. Y eso está generando un gran malestar. Hay personas pues, que tienen que recibir subvenciones porque bueno, lo necesitan para su negocio y les obligan a utilizar el gallego, eso genera mucho malestar, pero sobre todo, vamos, en el ámbito de la educación están haciendo mucho daño. Y lo triste es que yo creo que están consiguiendo el efecto contrario, es decir, yo no había oído a tantos niños quejarse como ahora. Y tenemos que intentar conservar el gallego de una forma pues, más atractiva, sí que se convierte en un impedimento para los estudios de los niños. Hay chicos a los que les cuesta hacer los deberes, chicos que ven que sus notas pues, descienden porque no están estudiando en su lengua, y después existe un grave caso de discriminación, es decir, si en un aula conviven niños que tienen dos lenguas diferentes, uno puede estudiar en su idioma y otro no, eso es muy discriminatorio. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de esta imposición? Pues en primer lugar una merma de calidad democrática, es decir, tenemos que acostumbrarnos a que una lengua oficial es lo que es decir, hay que empezar a olvidarse de términos como lenguas propias, lenguas naturales. Nosotros trabajamos sobre algo que es jurídicamente aceptado en cualquier país democrático. Hay dos lenguas oficiales en Galicia y eso obliga a la administración. Es el ciudadano el que elige y la administración la obligada a atender al ciudadano en ese idioma. Por lo tanto, yo creo que democráticamente esta política lingüística no es aceptable. También descenderá el nivel de castellano en los alumnos porque bueno, pues, si solamente reciben en castellano pues, la asignatura de lengua española, como le está ocurriendo a muchos niños, o lengua española combinada con educación física o plástica, pues el registro oculto del idioma que se recibe en el colegio no lo van a recibir. Hay personas que se empeñan en decir que ya aprenden castellano en la calle, pero no es lo mismo escuchar la tele o la radio o bueno, estar charlando con los amigos que estar estudiando, que recibir terminología en ese idioma. Y por otra parte, bueno, pues nos parece que eso puede crear rechazo, ¿eh? Eso es muy preocupante también. ¿Cuál de las dos lenguas es más utilizada en nuestra comunidad? ¿En qué proporción? Pues la verdad es que es un misterio, porque hay estadísticas con datos muy contradictorios. Cuando nosotros encargamos un sondeo hace unos meses para saber cuáles eran los deseos de los ciudadanos de Galicia, pues nos encontramos con que los entrevistadores, al principio, la primera pregunta que hacían era ¿es usted gallego hablante o castellano hablante? Bueno, pues el reparto era el 50%, y yo les pregunté a los realizadores de la encuesta si eso era casual o era buscado, y me dijeron que no, que era un dato totalmente casual, es decir, que probablemente exista un bilingüismo al 50% en Galicia, sí, sí. ¿Cuáles pueden ser las ventajas del uso exclusivo del gallego? ¿Y los inconvenientes? Bueno, ventajas para los que viven de ello, muchas, ¿eh? Hay mucha gente que vive de esto, ¿eh? El gallego, bueno, pues está generando, bueno, pues algunos sectores culturales, asociaciones privadas que se benefician de subvenciones, etcétera. Y por otra parte, bueno, si es algo deseado por los ciudadanos, pues no tiene por qué suponer ningún problema. El problema es cuando se impone, cuando hay una parte de la sociedad que querría utilizar la otra lengua o ser atendido en ella. Si solo utilizásemos el castellano, ¿nos encontraríamos con grandes problemas en Galicia? Pues los mismos que en otras comunidades en las que solo se habla castellano, es decir, ninguna. Lo que ocurre es que si hay una parte de la población que quiere ser atendido en gallego, pues los derechos de estas personas serían vulnerados. Por lo tanto, lo mejor es atender a los deseos de los ciudadanos, que es en lo que se basa nuestra política lingüística. ¿No será la convivencia de los dos idiomas, utilizados indistintamente cuando el usuario lo decida, la fórmula más tolerante y enriquecedora? Pues yo creo que en Galicia existe un bilingüismo pasivo que ha funcionado siempre muy bien, es decir, nosotros vemos a veces conversaciones entre personas que hablan gallego y castellano y se entienden perfectamente. Lo que hay es que ir hacia una convivencia tolerante, es decir, es bueno que los niños aprendan gallego y castellano en el colegio, pero sin imposiciones. ¿Qué le parece que los nombres de las calles de las ciudades se traduzcan al gallego? Bueno, pues si hay parte de la ciudadanía que así lo desea, no me parece mal, pero lo que no entiendo es por qué tiene que desaparecer el nombre en castellano. Hay muchas ciudades en España y fuera de ella
en donde los carteles están en los dos idiomas y no veo a quién puede molestarle eso. Es como el tema de los topónimos, que yo tampoco acabo de entender, que hacen los políticos usurpando las funciones de los filólogos. Es decir, cada idioma tiene sus topónimos y son parte de su léxico y no hay por qué hurtárselos. Es decir, ahora que estamos en La Coruña, por ejemplo, existe una palabra en gallego para denominar la ciudad y una palabra en castellano. Y esas palabras forman parte del léxico de esos dos idiomas. Si le concedieran 3 deseos como presidenta de Galicia bilingüe, ¿cuáles pediría? ¿Y como Gloria Lago? Pues como presidenta de Galicia bilingüe me gustaría que hubiese una convivencia armoniosa entre las dos lenguas de Galicia y que se respetaran los derechos de las dos comunidades de hablantes. Yo creo que eso es algo que los políticos tienen que entender y los ciudadanos de a pie tenemos que hacérselo entender, porque los políticos van a su aire con sus elecciones y sus votos y los ciudadanos somos quienes tenemos que hacer oír nuestra voz, presionarlos y decirles que lo están haciendo mal y que no pasa nada por respetar los derechos de todos los ciudadanos. Es decir, ¿a quién puede perjudicar? Solamente a los partidarios de la imposición. Y por otra parte, bueno, a mí me parece que hay algo que tenemos que intentar y es que cese el adoctrinamiento en los centros de enseñanza. En las actividades culturales de los centros de enseñanza, sobre todo en los institutos, se está intentando hacerle ver a los chicos que hay una lengua invasora que ha venido aquí usurpando el territorio, el espacio de la otra lengua. Eso no es bueno, hay que intentar enseñar con cariño. Tienen que desaparecer de los libros de lengua gallega la ideología, que hay en muchos de ellos. Nosotros esto lo estamos estudiando y lo queremos denunciar. Y bueno, pues eso, que al final no se convierta el idioma en un arma política, que no se considere mal gallego al que habla castellano, sino que, bueno, pues los gallegos tenemos dos idiomas y somos igualmente gallegos y podemos amar Galicia en gallego y amar Galicia en castellano. Y en cuanto a mí, vamos, personalmente, pues lo que me gustaría es envejecer con lucidez, si puede ser, al lado de las personas que quiero. Me gustaría no ver sufrir a mis hijos y me gustaría no perder la ilusión, ni los valores que me han inculcado mis padres. Me gustaría seguir pensando que se pueden construir torres muy altas simplemente con tesón y con honestidad. Eso es lo que me gustaría. Presidenta de Galicia bilingüe, gracias por haber estado hoy en Perfiles. No, gracias a ustedes, ha sido un placer.